El papel de la membresía en la selección de su pastor. Las Escrituras nos muestran por el apóstol Mateo que la iglesia ha recibido de Dios las llaves del reino de los cielos. Ustedes lo saben, Mateo 16, Mateo 18. Es decir, la iglesia tiene unos poderes, potestades que ha delegado Dios en Cristo Jesús a las iglesias locales. Es decir, ¿cómo sabemos que hay una iglesia local ya establecida? Cuando hay una membresía particular, oficial, ¿sí? Esa membresía constituida es la iglesia local. Por lo tanto, ese poder que entrega Dios a la iglesia en llaves, lo recibe directamente la membresía de la iglesia. Y es precisamente lo que nos hace diferentes de algunos otros tipos de gobierno, como el episcopal y el presbiteriano. Nosotros somos congregacionalistas y creemos que es la iglesia la que tiene ese poder. Precisamente por eso, el poder no lo tiene el pastor, ni siquiera la pluralidad de ancianos, si es que la hay, sino la pluralidad de miembros. Entonces, ese poder la iglesia lo ejerce en distintas responsabilidades. Por ejemplo, ella es la que debe administrar lo relacionado con la liturgia. Por ejemplo, qué va primero, si los cantos o la lectura, bueno, en fin, el orden del culto, qué fechas congregarse, ¿sí? Imprescindible el día del Señor, por supuesto, la disciplina, la caridad, o sea, cómo administrar el dinero, las misiones y la ordenación de oficiales. Como ustedes saben, bíblicamente hay dos oficiales que son pues los obispos y los diáconos. Vamos a estar estudiando esa enseñanza en 2 puntos, como lo ponemos allá en el tablero. En el primer punto vamos a ver entender que es más que una posición, el pastorado, es más que una posición. Y el segundo punto vamos a estar viendo aplicar la norma de Cristo. Ese va a ser el papel de la membresía en la selección de su pastor. Básicamente es esto: entender que ese oficio es más que una posición y que para elegir a ese obispo o pastor se requiere aplicar la norma de Cristo. Bueno, aprovecho y cito la confesión nuestra, capítulo 26, párrafo 7, dice: a cada una de estas iglesias así reunidas el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden. ¿Ven? Desde el siglo XVII en las iglesias bautistas tenemos esa forma de proceder. Comencemos entonces, primer punto, entender que es más que una posición. Hermanos, acabamos de decir que la potestad la entrega a Dios a la membresía, ¿cierto? Eso significa que, o implica, que una iglesia local no depende de un pastor para existir. Es decir, las iglesias locales pueden estar vivas, pueden estar funcionando aunque no tengan un pastor constituido. ¿Sí? Una iglesia local es iglesia local, puede ser una iglesia bíblica aunque no tenga pluralidad de ancianos. Eso sí, aunque es una iglesia constituida, es una iglesia que está incompleta. ¿Sí? Porque se supone que con el pasar del tiempo Dios estará dando esos dones. ¿Cuáles dones? Los oficiales, pastores y diáconos. Pero no podemos nunca caer en esa tendencia a desacreditar iglesias o a despreciar, anular iglesias porque les hacen falta ministerios, porque eso lo da Dios en el momento que a Él le place. Bien, entonces dense en cuenta, una iglesia puede ser iglesia con la membresía, eso sí es imprescindible, la membresía establecida, la que constituye la iglesia, aunque no tenga pastor. Pero un pastor no puede ser pastor si no tiene iglesia. Eso no existe. Ningún hombre puede ser pastor, ni siquiera diácono, sin una iglesia previamente establecida. ¿Sí? Porque es la iglesia la que reconoce y adelanta lo pertinente para reconocer y ordenar al pastor. ¿Sí?
Lamentablemente, seguramente usted conoce casos de hombres que son mayores de edad, a los que la gente le dice pastor por respeto. O hay algunos que se les dice pastor porque alguna vez ejercieron funciones ministeriales, pero actualmente no. O a otros porque hablan bien en público, entonces como tienen carisma al hablar en público, entonces ya se le dice pastor. Por eso lo importante es entender que el pastorado no es una posición, no es un mero cargo, no es un título. Como acabamos de leer en Efesios 4:11, consta, aquí dice, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, profetas y evangelistas. Pero si usted revisa en el Nuevo Testamento, no existen requisitos para nombrar a estos tres. Y como usted y yo ya sabemos, significa que esos tres ya no tienen vigencia. O por lo menos los dos primeros, los evangelistas, si hiciéramos una analogía, podríamos decir que son los misioneros. Pero, ¿qué vemos en la Biblia? Los requisitos del pastor y del diácono, casualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque son los únicos ministerios vigentes. Por lo tanto, Cristo mismo constituye a los pastores maestros y a los diáconos. ¿Con qué propósito? Con el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Es Cristo, hermanos, el que constituye a estos hombres como dones que Él da a su pueblo. Y ahorita que estamos hablando particularmente del pastor, el pastorado tiene gran importancia porque aquel a quien Dios constituya como pastor va a tener la responsabilidad de ser el veedor de la sana doctrina, va a ser el responsable de la correcta administración de las ordenanzas, ¿sí? Va a ser el responsable de orar a Dios e interceder por las almas que se le dejan en su cuidado. Esas son bíblicamente las tres funciones principales de un pastor. ¿Ven? Entonces sabemos que existen ministerios bíblicamente, pero que hoy día existen solo dos oficios vigentes: pastorado y diaconado. Bien, aprovecho y les cito 1 Corintios 4:1 de la Reina Valera contemporánea. Dice: todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores espera que demuestren ser dignos de confianza. Entonces, los que han sido llamados al ministerio deben probar ser fieles administradores de los misterios de Dios. Por ejemplo, las ordenanzas, reverentemente administradas. No vamos a un bautizo a hacer chistes o a tocar guitarra y pandereta y hacerlo folclóricamente. Lo vamos a celebrar la cena de manera informal con una galleta y el primer jugo que encontremos. No, hermano, el pastor es el que va a rendir cuentas de la fidelidad y de la reverencia con que ministre las ordenanzas. También Hechos 6, 2 y 4 en la Biblia de las Américas. Ahí es cuando los apóstoles dicen que nombren diáconos, ¿se acuerdan? Por la necesidad que había de personas que les ayudaran. Y ellos dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Bien? Esas son las funciones principales entonces de todo pastor bíblico. Bien, eso significa, hermanos, que cuando se va a elegir a un pastor no basta con que tenga la sincera disposición de hacerlo, sino que se requiere que él se adecue a los requisitos establecidos por Dios. Y esos requisitos establecidos por Dios tienen que ser confirmados por la votación de la membresía. El pastor no es el que crea membresías, es la membresía la que constituye o la que reconoce pastores. Bien, me parece muy especial esto del gobierno congregacional. Actualmente se maneja muchísimo malentendido del tema. Algunos hasta piensan que el congregacionalismo es democracia. Algunos piensan que el congregacionalismo es como el gobierno de las mayorías o algo por el estilo. No, hermano, el gobierno congregacional es
muy bíblico. Tanto es así que dense cuenta la interdependencia que hay. El pastor no puede ser pastor sin iglesia. Y el pastor a la vez supervisa la iglesia. Es una relación interdependiente. ¿Bien? Miremos algunos pasajes. Miremos Mateo 9:38. Entonces, ningún hombre, a propósito, ahí se habla mucho del llamado. El llamado. Bueno, pues no es que esté mal el término, ¿no? Pero es que uno no ve que en el Nuevo Testamento Dios llame pastores como lo hacía con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? O como hizo con los apóstoles. A veces ese lenguaje evangélico moderno tiende a espiritualizar excesivamente las cosas. Ningún hombre recibe un llamamiento al estilo profeta o apóstol para ser pastor, ¿sí? Pero eso sí, el pastorado es un servicio especial. Mateo 9:38 dice: rogad pues al Señor de la mies, le dice Jesús a los discípulos, oren al Padre, ¿para qué? Para que envíe obreros a su mies. Bueno, ahora miremos Hechos 20:28. Hechos 20:28. Le dice el apóstol Pablo a los pastores de la iglesia de Éfeso: miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Por qué cito esos pasajes? ¿Qué vimos en Efesios 4:11? Que Cristo constituyó pastores. ¿Qué vimos en Mateo 9? Que le oramos al Padre para que Él dé obreros. ¿Y qué dice Hechos? Que el Espíritu Santo constituye. Es decir, el que designa, prepara, escoge, llama pastores es el Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia no llama pastores, la ordenación es para delegar o transferir un poder de llamado, para nada. Es el Dios Trino el que escoge a sus siervos, y a esos que Dios escoge, Él mismo los dota con las virtudes y las aptitudes necesarias. Si hay un hombre realmente llamado por Dios, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios mismo lo preservará desde su vida antes de conocer a Cristo hasta su vida, hasta el final en la carrera, para que esté dentro de los requisitos que Él mismo dio. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? El papel de la iglesia es tener los ojos abiertos para discernir si entre nuestras filas hay hombres que Dios ha escogido, calificado o designado. ¿Para qué? Para luego reconocerlos. ¿Sí? La iglesia no llama pastores, la iglesia los reconoce. Se da cuenta que en sus filas hay alguien que Dios, un varón que Dios ha llamado. Bien, eso significa que ni siquiera un varón que venga a nuestra iglesia con carta de recomendación de una iglesia confesional, hermana, grande, ni siquiera ese hermano puede venir y ser pastor de una vez con nosotros. Así no podría ocurrir, hermano. No puede llegar alguien a instalarse como pastor así de la nada. Porque la iglesia siempre es la responsable de identificar y de evaluar a los que Dios ha designado. Porque ese hombre o esos hombres van a ser para el beneficio de ellos, de la iglesia local. A la iglesia le conviene tener un buen filtro para escoger a su pastor o a sus pastores. Están en juego las almas de esa generación y la que está llegando, hermano. Entonces nos conviene no volvernos como muchas ramas del cristianismo cayeron con el nepotismo, escogiendo familiares o amigos, o lo vamos a caer en los intereses personales, el que más da, o el más popular, o el que tenga mejor trasfondo socioeconómico. No, hermanos, hay requisitos establecidos por Dios. Además, otra cosa, a esa persona que la iglesia escoja, la iglesia debe ser muy responsable en su selección, identificación y evaluación, porque Dios le va a rendir cuentas a la iglesia de la obediencia que ella le rinde a ese hombre.
¿Usted sabía eso? De la estima que usted le va a deber a ese hombre y del reconocimiento económico que usted le va a deber a ese hombre. Por ejemplo, Tesalonicenses 5, 12 y 13, en la Reina Valera actualizada 2015 dice, Tesalonicenses 5, 12, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden el Señor y les dan instrucción, ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Dios exige que a esos hombres la iglesia les dé un amor, una honra, unas estimas muy especiales. Otro texto, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17, en la Nueva Biblia de las Américas dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y ahora miremos otro pasaje, 1 Timoteo 5:17. Se los voy a leer en la traducción viviente. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. ¿Sí? Entonces, la iglesia tiene una gran responsabilidad al momento de escoger o de reconocer, mejor dicho, al pastor. No solamente está en juego sus almas, sino también las almas de los que vienen, sino también sus propias obligaciones bíblicas, el amor que se le va a dar a ese hombre, la sujeción que se le va a rendir a ese hombre, dentro de los parámetros bíblicos, por supuesto, y el reconocimiento material que se le debe dar a ese hombre. ¿Ven? La confesión de nosotros es bastante enfática. Les invito a que lean en casa, si tienen la oportunidad, párrafo 8 y párrafo 10. Tratan de esto. Sigamos adelante. Segundo punto, aplicar la norma de Cristo. Entonces, en el primer punto que vimos, es más que un cargo, más que un título, es una gran responsabilidad poder reconocer a quien Dios ha llamado. Y ahora el segundo punto, aplicar la norma de Cristo. Al comienzo decíamos que el poder lo tiene la iglesia en su membresía establecida. ¿Sí? Pero como se están dando cuenta, mientras la iglesia tiene la potestad, al pastor entonces, ¿qué se le da? El pastor no tiene poder. El que tiene poder es la iglesia, pero ¿qué tiene el pastor? Autoridad. La iglesia tiene el poder y el pastor tiene autoridad. Claro, porque debe tener autoridad para poder sujetarse a él. ¿Sí? El pastor tiene la autoridad de Dios, ¿para qué? Para el ejercicio de sus funciones. Muchas iglesias locales comienzan enseñando en casas, o tristemente algunas pues se dejan llevar mucho con el emocionalismo, de pronto el que más les cae bien. De hecho, usted sabía que en Estados Unidos hace unos 30 años, incluso más, hay una costumbre de publicar en el periódico solicitudes de pastores. O sea, ahí donde están las páginas de empleo, ponen, se necesita pastor para tal dirección, para tal iglesia, y pasan la hoja de vida y así aspiran al empleo. Imagínense. ¿Cómo podemos discernir que un pastor de verdad es veraz? De verdad ha sido llamado, de verdad ha sido designado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues hermanos, no es tan difícil. El problema es nosotros, que no nos sujetamos a lo que Dios mismo ha establecido
O peor, que nos inventamos más cosas que Dios no ha dicho. No se trata de buscar a un fulano que sea perfecto, o que tenga una hoja de vida de un antecedente académico, bueno, en fin, no. ¿Qué ha dicho Dios? Anote los pasajes, 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Ahí está lo que Dios ha ordenado que se debe observar para escoger o para reconocer al pastor. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y leamos Tito 1, 5. Ese sí se los quiero leer. Tito 1, 5. Entonces no es buscar al hombre perfecto, el hombre ideal, sino buscar a un hombre que en la medida de lo posible esté dentro de estos parámetros morales. Tito 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta, le dice el apóstol Pablo a Tito, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, ¿y cómo hago, apóstol Pablo, para saber que alguien es anciano? De pronto el más influyente, o el que tiene el carácter más fuerte, para que no se deje manipular. No, dice: el anciano debe ser irreprochable ante todo, marido de una sola esposa, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Es necesario que sea irreprochable, vuelve y lo dice, como administrador de Dios, como leímos ahorita en Corintios 4. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. No va a innovar nada, o va a hablar en el púlpito de revelaciones que Dios le muestra ahí en pleno. No, es un hombre que estudia la palabra, conoce la palabra, conoce doctrina, porque eso es lo que le enseña al pueblo. Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, sana doctrina, y convencer a los que contradicen. Ahí está lo que Dios ha establecido para ver cuándo Dios realmente ha calificado a un hombre como pastor. Evidentemente está pensando en varones. Explícitamente se excluye a la mujer en este oficio. Explícitamente, empezando con el que debe ser esposo de una sola esposa. Por otro lado está el contexto sociohistórico del Nuevo Testamento, y por otro lado los adjetivos griegos que se usan son todos masculinos. Voy a citar a Calvino, abro comillas. Habiendo prohibido que las mujeres enseñen, primero, para que se vea más claramente que no sin razón Pablo rehusó permitir a las mujeres echarse a cuestas, una labor tan ardua. Segundo, para que no pensaran que por excluir únicamente a las mujeres, él admitía a todos los hombres sin discriminación alguna. Tercero, porque era muy conveniente que Timoteo y otros recordasen la vigilancia tan escrupulosa que había que observar en la elección de los obispos. Cierro comillas. ¿Sí? O sea, no es solamente excluirlas y todos los hombres pasen una de vida y ya, no. Ni siquiera todos los hombres pueden ejercerlo, ni tienen derecho siquiera a intentarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una evaluación previa con los requisitos. Si el fulano es separado, ya está descalificado. Si el fulano es una persona explosiva, ya está descalificado. Dios no lo ha llamado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, el problema es nosotros que complicamos las cosas, pero claramente Dios ha dado las aptitudes y virtudes que se esperan de ese hombre. Como ustedes se dan cuenta, hay requisitos que se identifican dentro de la iglesia y hay otros incluso que redundan afuera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es un hombre irreprochable acá adentro, pero afuera los vecinos se les sabe la vida, escuchan los gritos en toda la semana, pero aquí en la iglesia es tranquilo y sobrio, pero en la casa hay gritería? Ya está descalificado, porque debe ser irreprochable adentro
y afuera de la iglesia. No es simplemente entonces un hombre que anhele una función, ¿sí? No es alguien que tenga intereses de vanagloria, de tener una posición donde sea visible. No, señores. Por eso el Espíritu Santo nos da los requisitos para descartar, para filtrar el momento en el que identifiquemos y seleccionemos o reconozcamos, mejor dicho, al que ha sido escogido por el Dios Trino. Conclusiones. ¿Cuál es el papel entonces de la iglesia? La iglesia debe observar el progreso del aspirante al ministerio. Dice 1 Timoteo 4:15, le dice Pablo a Timoteo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La iglesia evalúa al varón que aspira al ministerio. O sea, es verdad. Dice que el que anhela obispado, buena obra de deseo. Primero, la persona tiene algo en su espíritu que le impulsa a querer servir a Dios en el oficio. Pero no es solamente eso. Hay otra cosa. Eso es un elemento subjetivo. Yo quiero, me gustaría, creo que podría echarme a cuestas esa responsabilidad y cumplir. Sino que también hay un elemento objetivo. ¿Cuál? La evaluación de la iglesia. Entonces, si el hermano quiere, pero resulta que la iglesia no ve, no es apto para enseñar, o no es sobrio, no es un hombre santo, es un hombre avaro, pues la iglesia tiene que testificar eso, hermanos. Bien, entonces no solamente que la persona desee, sino que la iglesia evalúe. Ese es el papel de la iglesia. ¿Sí? Observar. Y cuando ese aspirante está en el proceso de ser reconocido, la iglesia tiene que observar que él esté progresando, que mejore. Su estilo de enseñanza es cada vez mejor, cada vez es más claro, se nota que estudia, se nota que está orando al Señor, se nota que es santo. ¿Ven? La iglesia debe tener los ojos abiertos en ello, que no esté en algún tipo de hábito pecaminoso, que no tenga un mal comportamiento en el hogar. ¿Sí? Cuando la iglesia ha identificado esto, entonces, ¿qué podemos decir? Que de verdad Dios ha llamado a alguien al pastorado. Hasta que eso no es así, no podemos nadie decir: Dios lo ha llamado al pastorado. Pasar al frente a un hombre que se ve como una pinta de informal, lo pasamos al frente y le ponemos manos: Dios te ha llamado como pastor. No, señores, no es así. La iglesia tiene que evaluar a ese varón por un tiempo indeterminado. La iglesia es la que decide. Es la iglesia la que tiene el poder, porque Dios le va a delegar autoridad al que Dios ha llamado al ministerio. Bueno, entonces, como recomendación de otra conclusión, compete a cada iglesia local tener sus propias políticas, sus propios procedimientos para seleccionar y ordenar pastores. Es decir, ustedes deben acordar como membresías, todos debemos acordar como membresías, cuál es el paso a paso para identificar a alguien llamado al ministerio. Cada cuánto examinamos que en la membresía haya un varón apto, ¿sí? Que si encontramos a alguien, cuáles son los pasos a seguir. Todo eso debe quedar claro, para que cuando Dios levante a varones, no sean pasados por filtros meramente humanos, sino solamente bíblicos. Porque algunos resulta que pasa que hay varones que Dios sí ha designado, Dios ha llamado, pero a la membresía no le conviene porque están en pecado. Y como ese hombre es de Dios, cuando él esté allá va a hacer muchas reformas. Entonces muchas veces ocurre que hay iglesias que se niegan a identificar al que Dios ha llamado. Pues hermanos, se hacen daño a sí mismas, porque Dios les da un don y se niegan a reconocerlo. ¿Ven? Entonces lo importante es identificar si Dios nos ha dado hombres con el don para reconocerlos, ¿sí? Y que exista un buen filtro para ello. Cuando un hombre no fue llamado por Dios y entra al ministerio, entonces surgen falsos maestros.
Cuando un hombre no fue llamado por Dios, no fue designado, no fue capacitado por Dios, y aún así la iglesia se emociona y lo escoge, hermanos, ahí van a llegar las vergüenzas para el oficio, y por eso es que se habla tan mal de los pastores, porque hay un montón de incompetentes e ineptos parados en púlpitos y liderando iglesias, cuando Dios ni siquiera los ha llamado. Y el problema es que el mundo habla de los pastores, cuando realmente ellos son ovejas de Cristo, sí, pero son hombres que Dios ha protegido, preservado para que puedan ostentar esa autoridad. Son vergüenzas para la iglesia en general. No, es que en la iglesia tal, ese hombre hizo tal cosa, no, en la iglesia tal, la pastora tal, ahora más nuevas tendencias. Dios nos guarde, hermanos, nos ayude, nos dé discernimiento. Amén. Tenemos entonces un espacio de 10 minutos si tienen preguntas. Pastor, para un varón ser pastor, ¿tiene que pasar primero por el diaconado o simplemente entra como pastor de la No necesariamente debe pasar por el diaconado. El diaconado no es un escalón. Los oficios son dones de Dios, no son peldaños donde cada vez subimos de jerarquía o posiciones. Ese es el entendimiento episcopal y no es nuestro entendimiento bíblico. De todas formas, cuando un varón surge de entre la membresía ya previamente establecida, no es la regla, pero sí sería recomendable que sirva. ¿Sí? Quizás no va a ser ordenado como diácono, sino que espera cuando sea ordenado como pastor. Pero sí lo recomendable es que sirva y va a ejercer funciones de diácono por un tiempo, si a la iglesia así lo determina. O sea, eso es solamente un consejo. Podría servir como diácono, aunque no necesariamente tiene que ser diácono primero. Bueno. Un hombre que, digamos, ya ha sido nombrado como pastor puede pasar a ser diácono, la iglesia lo puede reconocer como diácono, o sea, pueden llegar a cambiar esos oficios, o uno que ha sido un diácono puede pasar a ser un pastor. Es más usual que el diácono se vuelva pastor. ¿Cuándo pasa eso? La diferencia está en que el pastorado tiene la aptitud para enseñar. En cambio, el diácono no se le llama a eso, entonces no se le requiere sino generosidad, misericordia, ¿sí? Entonces es más usual que haya un diácono que apoya al pastor tan seguido, que ha predicado tanto tiempo que la iglesia ya empieza a ver que tiene aptitudes. Entonces la iglesia es la que propone, hermano, vemos que usted tiene aptitudes bíblicas de un pastor. Y él pues de pronto no se había dado cuenta, o quizás sí, pero estaba en silencio. Entonces será Dios el que lo esté llamando, no al diaconado sino al pastorado. Eso pasa muy seguido, ¿sí? Y no porque sea un peldaño, sino porque el diácono a veces es tan servicial y quiere estar apoyando todo, sinceramente, que Dios termina, por así decir, formándolo para que enseñe. Pero que del pastorado pase al diaconado, personalmente no he conocido casos así. Bueno, quizás haya uno, pero es un pastor que dejó sus funciones. Bueno, es inusual, es muy inusual, pero probablemente sea un pastor que la iglesia no le vea actitudes para enseñar, o que haya ejercido por un tiempo y después se dé cuenta que estaba descalificado. ¿Sí? Bueno, por decir algo, un ejemplo. Cuando mencionó que, por ejemplo, vienen hombres de afuera de otra iglesia a ejercer como pastor, él no viene directamente a ser pastor, sino que con el tiempo puede llegar a ser reconocido por la iglesia, no. Exactamente. Si llega un pastor de otra iglesia a nuestra iglesia local, él no es el pastor, no es pastor. O sea, Dios cuando llama como pastor a alguien, es pastor de una grey. No existen pastores de varias iglesias a la vez, porque Dios lo ha llamado para rendir cuentas por una grey, ¿sí? Si llega un hermano recomendado a otra iglesia, tiene que pasar el tiempo y tiene que cumplir los estatutos que la iglesia establezca para, bueno, los pasos que les dije ahorita. Esa persona, por más recomendación que tenga, tiene que cumplirlos, esas políticas locales de la iglesia, de la membresía. Si no las cumple, por más recomendación que tenga, la iglesia puede decir que no, sencillamente. ¿Cómo puede decir que sí?
porque la iglesia es la que tiene las llaves. Pastor, ¿qué otros textos se pueden fundamentar, más textos bíblicos se pueden fundamentar para refutar acerca del pastoreo de las mujeres? Porque pues hoy en día pues eso está de moda y tiene razón. Y ellas pues se fundamentan, por ejemplo, hay un texto en Corintios, pues Gálatas, que dice que no hay diferencia entre el hombre y la mujer y son que por eso ellos pueden ejercer el ministerio de pastores. Bueno, la persona que llegó a esa conclusión y empezó a utilizar ese versículo demuestra que no fue juicioso estudiando. Empezando con eso, seguramente el que dijo eso no estaba llamado al pastorado. Porque el contexto de Gálatas, cuando habla de eso, busquémoslo. Gálatas 3, 28. Son contextos diferentes. Además hay un problema. Corintios 11, 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, y así sucesivamente, mismo Mateo o Génesis, cuando habla de que Dios sacó a la mujer de Adán, y etcétera. Bueno, son muchísimos. Son pasajes donde explícita e implícitamente se habla que el ministerio pastoral es exclusivamente masculino. Entonces, ¿cómo es posible que utilicen un versículo para hacerlo colisionar con los otros y establezcan que ni siquiera está hablando de eso, y obvien los que sí están hablando de eso, que son varios? Eso es lo irresponsable de esa eisegesis. Eso no es exégesis, es una eisegesis, es una interpretación personal que la obligan al texto a decir lo que la persona quiere escuchar. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Bueno, amén. Entonces, ¿quiere decir que las mujeres también pueden ser pastoras? ¿Eso está hablando el pasaje? No. El pasaje está diciendo, versículo 25, ha venido la fe, ya no está bajo un guía. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo. El pasaje está hablando de salvación, que la salvación es por la sola fe. Está diciendo que la salvación estaba antes exclusivamente, de cierta manera, con Israel. Pero dice Pablo, no, ya no es así. Ahora está abierta la puerta, no solo a judíos, sino también a gentiles. Ya pueden aprender la palabra, no solamente hombres, también mujeres. Todos ustedes son hijos de Dios. ¿Ven? No está hablando de oficios ministeriales. En cambio, los otros pasajes sí están hablando de oficios ministeriales. Gálatas no es una de las epístolas pastorales. En cambio, por ejemplo, Timoteo y Tito sí lo son. ¿Ven? Entonces, el que usa ese pasaje es bastante irresponsable, no entiende de exégesis, y sería bueno mejor que estudiara hermenéutica y exégesis bíblica antes de pararse a decir cosas que van en contra de la misma escritura y que jamás nunca se enseñaron por 21 siglos de la iglesia. Bueno, última pregunta. A la hora de que la iglesia identifique o reconozca un candidato, necesariamente debe existir unanimidad. O sea, si no hay unanimidad, es señal de que no debe haber unanimidad en la iglesia. Buena pregunta, hermano. Bien, hay un texto en Corintios 3. Vamos para allá. Yo les digo con exactitud. Segunda Corintios, sí, perdón. Segunda Corintios 2, capítulo 2, perdón. Ese pasaje habla de disciplina eclesiástica, ¿no? Claro. Pero si estamos hablando de las llaves, y que una de las funciones de las llaves que Dios entrega a la iglesia es no solo disciplina, sino también ordenación, podemos aplicarlo por analogía. Dice en el 2.6, hablando del fulano que fue excomulgado y que se había arrepentido. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. En griego se refiere a que la mayoría votó que fuera excomulgado. Y hubo gente que se retractó de expulsarlo de la iglesia. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Podemos, por analogía, implicar
que para la selección del pastor podría tomarse la mayoría, votar por mayoría. Por eso es lo importante de los estatutos, de los procedimientos y políticas locales. Una iglesia puede decir que sea por unanimidad, ¿sí? Y otra iglesia puede decir que sea por votos de mayoría, 50 más 1, 50% más 1, o quizás 75% más 1. No sé, la iglesia cada una lo establecerá conforme a esa autonomía que Dios ha delegado a cada iglesia local, ¿sí? Bueno, una ñapa. Claro, más que todo también aclarar que si de pronto hay alguien que está en contra o varios que están en contra de eso, pues escuchar cuáles son sus razones, ¿no? Ah, perfecto, muchas Porque gracias. eso es Sí, importante. si hay alguien que se abstiene de votar o dice que no, debe justificar bíblicamente a la luz de los requisitos bíblicos por qué no. Porque es probable que sea, como les decía ahorita, que él esté en pecado y sabe que si es un hombre de Dios va a pagar consecuencias. O puede pasar que tiene una diferencia personal, ¿sí? O un parecer, o un legalismo, que es otra cosa, algo excesivo, quiera aplicarle al hombre llamado, ¿sí? Entonces, sí, debe evaluarse el argumento. Puede pasar que alguien esté inventándose requisitos de su parecer, o como viene de una iglesia legalista donde se exige tal y tal cosa, no, pero él no tiene eso. Pero es donde está en la Biblia, no, pues es que a mí me enseñaron, no, pero eso no es bíblico, no vale, esa negativa no vale. Listos. La última pregunta, por favor. Yo, según lo que leo aquí en Tito, capítulo 1, voy a leerlo otra vez textualmente. De Pablo, desde el versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para corrigieses lo deficiente y ordenases ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, yo lo que veo aquí es que Tito es como un misionero y está en Creta, y Dios de Pablo le escribe, le dice: mire, para que haya un gobierno, cómo se debe gobernar en Creta, es que ordenes ancianos. No dice una persona, o sí, como un pastor específicamente, sino que dice ancianos, ordenes ancianos para que gobiernen y da los requisitos que debe cumplir cada anciano. ¿Usted qué piensa sobre eso? Sí, efectivamente. El ideal es la pluralidad de ancianos. Dios llama a tener obispos en plural. Solo que hay que ser realistas. Muchas veces Dios no va a dar la pluralidad de una vez. Las iglesias generalmente comienzan con uno. Es muy difícil, no conozco el primer caso, quizás un merced sí, de una iglesia que de una vez comenzó con pluralidad de ancianos. O bueno, últimamente sí he visto algunos casos de iglesias donde nombran pastores cada año. ¿Cómo lo hacen? No tengo idea. No tengo idea cómo lo harán. Pero creo que el pastorado, el filtro no debe ser legalista, pero tampoco tan fácil como para que cualquiera pase, ¿sí me entienden? Entonces, generalmente va uno a la vez. La mayoría de iglesias confesionales, inclusive confesionales, tienen un solo pastor. Y no por eso no son iglesias bíblicas. Son iglesias que necesitan que Dios les dé dones, ¿sí? Dones hombres, pero que Dios los va a dar en su tiempo, ¿sí? Mientras eso ocurra, habrá un solo anciano, en tanto la providencia de Dios así lo ve. Bueno.